Muy buenas noches, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Pues veo que no hay todavía nadie conectado, no llegó nadie, pues voy a hacer el CIPAS en la medida en que puedan tener una grabación un poco más sencilla que les pueda aportar al desarrollo de esta actividad que cierra este domingo 17 de octubre. Es una actividad muy sencilla. Entonces voy a iniciar la presentación rápidamente. El CIPAS, los encargados de este CIPAS somos los tutores Yadi Camacho y Carlos Otero. Los temas a desarrollar son cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Para poder abordar los temas es importante que tengamos claro el significado del cuantificador y su clasificación. Entonces, conceptualizando, el cuantificador universal va a tener este símbolo para todo X y el cuantificador existencial va a tener este símbolo que existe algún X. ¿Listo? Entonces, en el cuantificador universal tenemos dos clasificaciones. Uno que sea afirmativo y el otro que sea negativo. E igual en el cuantificador existencial. Entonces, ejemplos de cuantificadores universales tenemos para todo, para cada, para cualquier. Y cuantificadores existenciales, existe algunos o existe por lo menos. Los tipos de cuantificadores, bueno, para el cuantificador universal se lee para todo X, para cada X o todos los X o ningún X. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro para poder abordar ese ejercicio número 1. El cuantificador existencial se lee existe por lo menos uno. ¿Listo? Existe por lo menos un X tal que cumple una propiedad. Y el cuantificador existencial único se lee existe un único valor de X tal que P de X es verdadera. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos. Para que se haga verdadera esta proposición, ¿qué cuantificador necesitaríamos? Entonces, es importante que tengamos claro, números enteros son pares, entonces no son todos, sí sería algunos, ¿cierto? Para que se haga verdadera, entonces este es un cuantificador existencial afirmativo, todos los gallos cantan. Todos los estudiantes son dedicados, entonces en este caso nosotros debemos identificar el cuantificador que serían todos. Entonces así vamos haciendo claridad. Entonces para fundamentar cuantificador universal puede ser afirmativo, negativo, cuantificador existencial puede ser afirmativo o negativo. Este es el resumen, digámoslo así, y la simbología como la deben de escribir en sus ejercicios. Entonces, en ese ejercicio 1, ustedes lo que deben hacer es completar con el cuantificador que haga la proposición verdadera y escribirlo simbólicamente. Entonces, para todo X que pertenece a ese todo, que es A, se cumple P de X, o sea, la propiedad que tengamos. Existe una clasificación, ¿sí? Todos los cuantificadores que sean universal afirmativo los podemos clasificar universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. ¿Cómo los podemos identificar? Este universal afirmativo, como todo S es P, donde S es cualquier sujeto y P cualquier predicado, ya sabemos el símbolo para todo S, ¿cierto? Ningún S es P, universal negativo, para cualquier sujeto, para cualquier predicado, y veamos que aquí cambia la simbología, le colocamos una negación, pero sigue siendo el universal, ¿no? Entonces, universal negativo.
algún S-P, entonces va a ser existencial afirmativo, y algún S no es P, es existencial negativo. Ejemplos. Entonces, todas las plantas son verdes. ¿Cuál es el cuantificador? Todas. Son está afirmativo, entonces va a ser universal afirmativo. ¿Cuál es el símbolo para todo X? El cuantificador universal negativo, entonces ningún estudiante reprobó la materia, ¿cierto? Cuantificador existencial afirmativo, algunos hombres son sabios, algún S es P. Existencial negativo, algunas aves no pueden volar. Y existencial único. Entonces, es importante que tengamos claro. Entonces, vamos a definir para qué cuantificador para hacer esto verdadero. Entonces, todo ángulo mide 90 grados. Esto es lo que deben hacer. Definir la simbología. Entonces, para todo X, que mide 90 grados, la clasificación. Entonces, sencillamente, vamos a esa clasificación y vemos que es un cuantificador universal negativo. Otro ejemplo, la jirafa tiene 2 patas, entonces ninguna jirafa tiene 2 patas. Toda jirafa X, tal que X no tiene 2 patas, entonces para todo X no tiene 2 patas. Identificar el cuantificador, pues va a ser universal negativo. Listo. Proposiciones categóricas es el otro concepto que debemos tener claro. Está Santiago. Buenas noches, Santiago. Pues en vista de que no llegaron más estudiantes, pues voy a dar el tema así rápido y luego continuamos con tus dudas, con todo lo que tengas de dudas para el ejercicio. ¿Te parece, Santiago? ¿Me escuchas bien? Santiago, puedes abrir micrófono y me confirmas si me escuchas. Ok. Bueno, yo continúo. Estas proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas y cuando hablamos de esas categorías se asignan mediante la cualidad o cantidad. Entonces ahora vamos a ver esa clasificación, ¿cierto? Para poder nosotros clasificar esas proposiciones categóricas, nosotros vamos a determinar en esa proposición quién es el sujeto, quién es el predicado, quién es el verbo o cópula, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el sujeto? Todos sabemos que es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo, ¿cierto? Y el predicado, pues, de aquello que se habla o se dice del sujeto. Entonces, veamos acá, ningún es el cuantificador, soltero es el sujeto, la cópula o verbo es y el predicado casado. Igualmente acá, algunas, el cuantificador, motos, onda, el sujeto, no son el verbo o cópula. Entonces aquí ya vemos que tenemos algo afirmativo, que tenemos algo negativo. Entramos a analizar ese cuantificador y podemos obtener la clasificación. Para fundamentar la estructura de una proposición categórica, pues debe ser el cuantificador, el sujeto, el verbo o cópula, el predicado y la proposición. Entonces parece aquí, tengo problemas para encender el micrófono. Bueno, listo, no importa, por chat, ahorita vemos si tienes alguna duda en alguno de los ejercicios y lo desarrollamos. Voy a seguir adelante un momento con el tema, no es largo, en miras de que pues el estudiante pueda fundamentar cuando vea la grabación. ¿Listo? ¿Qué es el cuantificador? Ya dijimos que es el que nos permite referirnos a todo lo que es cantidad. El sujeto, el conjunto de individuos o cosas de que trata la proposición. La cópula es el verbo que une al sujeto con el predicado y el predicado pues lo que se afirma o se niega del sujeto. Entonces, en ese ejercicio 2, lo que ustedes van a hacer es estructurar la proposición que eligen dependiendo de la letra, ¿cierto? Y van a definir cómo está, en qué categoría está, digámoslo así. Entonces,
Veamos, todos los hombres son mamíferos. ¿Cuál es el cuantificador? Todos, el sujeto, los hombres, el verbo o cópula son y el predicado mamíferos. En ese orden de ideas, la cualidad puede ser afirmativa o negativa. ¿Cuándo es afirmativa? Cuando el predicado es compatible con el sujeto, y negativa cuando el predicado pues no es compatible con el sujeto. Entonces veamos que según esa cantidad pueden ser singulares o particulares y universales. Entonces, esa categoría nos la da. Si S es P, quiere decir que el sujeto es compatible con el predicado, es afirmativa. Si no es P, es negativa. Y viene esta clasificación. Este cuadro es el que vamos a necesitar para hacer el segundo y el tercer punto. Sencillamente nosotros revisamos nuestras proposiciones y si están bajo este esquema de todo S es P o de ningún S es P o de algún S es P o algún S no es P, donde S es cualquier sujeto y P cualquier predicado. Si tenemos que es todo S es P, nosotros ya sabemos que es universal afirmativa clase A. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Todo S es P. Ningún S es P, entonces sabemos que es universal negativa clase E. Algún S es P, particular afirmativa clase I y particular negativa clase O. ¿Listo? Entonces es demasiado sencillo. Solo es tener este cuadrito y identificar, pues, en nuestro ejercicio. Entonces, por ejemplo, les dan una proposición. ¿Qué deben hacer? Identificar el cuantificador, ya sabemos que es ningún, y la cópula o cualidad que es, ¿cierto? Ahí nosotros ya vemos que es universal negativa, ¿cierto? Porque es ningún, pero está afirmativa. A partir de esto nos dicen construya los otros tres tipos de proposiciones. ¿Cuáles son estos otros tres tipos de proposiciones? Entonces, si tenemos universal afirmativa, vamos a construir la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Listo. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría? Todos los leones son herbívoros, algunos leones no son herbívoros y algunos leones son herbívoros. Muy, muy sencillo. A partir de esto y de esta clasificación, nosotros podemos clasificar dos proposiciones categóricas. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, estructuramos, verificamos si es clase A, si es clase E, si es clase I o si es clase O. A partir de eso y de este cuadro de oposición, pues definitivamente vamos a poder graficarlas y decir si son contrarias, si son contradictorias, si son subalternas, subcontrarias. ¿Listo? Entonces veamos este caso. Si tenemos una proposición clase A y tenemos una proposición clase O, nuestras dos proposiciones van a ser contradictorias. Si tenemos una clase A y una clase E, vamos a tener proposiciones contrarias. Si tenemos clase E y clase O, las vamos a tener subalternas. Así debemos marcar, dependiendo de nuestras proposiciones, cómo las analicemos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nos dan todos los automóviles son consumidores de gasolina. Todo S es P. Nosotros venimos y ahí ya definimos que esta es clase A, ¿cierto? Ningún automóvil es consumidor, ningún S es P, entonces yo ya sé que es clase E, ¿cierto? Y que al irla a clasificar clase A con clase E, pues yo voy a obtener que son contrarias. Así de sencillo. Ese es el ejercicio 3. Todos los automóviles son eléctricos, todo S es P, clase A. Algunos automóviles son eléctricos, algún S es P, clase I. Graficamos y tenemos que las dos proposiciones son subalternas. Recordemos que hemos
estructurado el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula y el término predicado. ¿Listo? Otro ejemplo. Algunos ríos no son navegables. Algunos ríos son navegables. Entonces, algún S no es P. S es clase O. Y algunos ríos son navegables. Algún S es P, clase I. Nos vamos al cuadro de categorización y vemos que son subcontrarias. En eso consiste este ejercicio. Otro ejemplo. Todos los bancos son poseedores de riqueza. Todo S es P, clase A. Algunos bancos no son poseedores de riqueza. Algún S no es P. Entonces tenemos clase A, tenemos clase O. Graficamos y tenemos que son contradictorias. Listo. Entonces vamos a practicar. Lo primero es estructurar la proposición categórica. Determinar el cuantificador. Determinar el sujeto, determinar el verbo o cópula y determinar el predicado. A partir de eso, pues, nosotros ya podemos determinar qué tipo de proposiciones son y graficar. Entonces, algunos estudiantes del curso están conectados a las web. Algún S es P, ¿cierto? Todos los estudiantes del curso están conectados a la web. Todo S es P. Tenemos clase A, clase I. Tenemos que las dos proposiciones son subalternas. Otro ejemplo. Todos los hombres pueden volar. Todo S es P. Clase A. Ningún hombre puede volar. Clase E. Universal negativa. Tenemos que son contrarias. Trazamos nuestra línea y listo. Otro ejemplo que es lo mismo, todos los perros son bravos, todo S es P, algunos perros no son bravos, algún S no es P, nos dicen estructure, ¿cierto? Revise y clasifique. Entonces, clase A, clase O y tenemos. El último concepto fundamental y es importante que nos quede muy claro es qué es el razonamiento, ¿cierto? Razonar significa estructurar ideas para alcanzar una conclusión. Hay dos tipos de razonamiento. Está el razonamiento deductivo. ¿Cómo determinan si un razonamiento es deductivo? Pues el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Entonces, en esas premisas nosotros partimos de cosas generales, para llegar a una conclusión particular. Pero, ¿qué otra cosa lo caracteriza? Que esa conclusión es verdadera. Mientras que en el razonamiento inductivo partimos de algo, premisas particulares, para llegar a una conclusión general, pero que probablemente no es verdad. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que nos debe quedar. Parte de lo general a lo particular, ¿sí? Y va deduciendo conclusiones particulares. Establece conclusiones a partir de generalizaciones. Las conclusiones son rigurosas y válidas, o sea, esa conclusión es verdadera. Ahí determinamos nosotros que el razonamiento sea deductivo y no genera por sí mismo nuevo conocimiento. Ejemplo. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas, por lo tanto, los murciélagos tienen alas. ¿Listo? Esto es verdadero. ¿Partió de qué? Partió de premisas generales para llegar a algo particular y que es verdadero. Ejemplo, toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es planta. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Mire que hay otra cosa particular y es que cuando concluimos vemos que lo que concluimos está entre las premisas.
¿Listo? Ahí determinamos también que sea razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo parte de lo particular a lo general. Entonces, a partir de esas premisas particulares, da una observación de un fenómeno, pero llegando a una conclusión de una característica general donde nosotros no podemos tener la certeza de que sea verdadero, ¿cierto? Sus conclusiones son probables. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, esas son como las herramientas para nosotros determinar si un razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces, veamos el razonamiento inductivo. El cumpleaños de Pedro fue el día lunes. Él notó que el día siguiente, que en el siguiente año caería un martes y que caería un miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer lunes dentro de 7 años. Este es un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque si Pedro está usando ese razonamiento, depende del proceso que usa. No se sabe si es correcto o no. ¿Listo? Generaliza sus observaciones asumiendo que el patrón continuaría. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad para el ejercicio 4? Les dan un razonamiento, obtienen las premisas y finalmente deducen si es inductivo o deductivo. Justifican su respuesta. Es muy, muy sencillo. Entonces, a manera de resumen, razonamiento deductivo. Parte de un principio general, concluye un caso particular y la conclusión siempre es verdadera. El razonamiento inductivo parte de un caso particular, concluye una generalidad y la conclusión no siempre es verdadera. ¿Listo? Juan y Carlos regalan a su mamá, Fabiola, un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. Esa es mi premisa 1 porque acá hay un punto. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. Este razonamiento es inductivo. ¿Por qué? Porque parte de lo particular a lo general y hay una probabilidad de que eso sea verdadero o falso. El consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué es deductivo? Pues porque la conclusión es verdadera, porque parte de premisas generales para llegar a una conclusión particular. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos, los pasos para desarrollar este ejercicio? Identificamos las premisas y la conclusión. Identificamos si es deductivo o inductivo aplicando lo que sabemos, justificar o argumentar con palabras. Parte de lo particular para llegar a lo general. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? Pero no nos están dando la conclusión. Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos obteniendo una conclusión que nosotros no sabemos si sea verdadera o falsa. Hay una probabilidad. En ese caso, nosotros ya sabemos que es un razonamiento inductivo. Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. Todas las personas que salen a la lluvia se mojan. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo. Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD Cali, razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Descomponemos y cada una de las premisas. Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali, nuestra premisa 1. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD Cali, premisa 2. Y la conclusión es Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Es un razonamiento inductivo. ¿Por qué?
porque parte de hechos generales para concluir en algo particular. ¿Listo? Yamile y Santiago. Cuéntenme en alguna duda hasta ahí e iniciamos a revisar sus dudas. Yamile, ¿sí tienes micrófono? Bueno. No, profesor, al momento no hay ninguna duda. Está muy sencillo, ¿cierto? Vamos a revisar la guía rápidamente. Entonces, en el primer ejercicio de cuantificadores, según las letras les dan esto, ¿cierto? Entonces, vehículo necesita combustible. ¿Ustedes creen que es todo o algunos? Todo vehículo necesita combustible. Ser vivo necesita de oxígeno. ¿Cuál sería? Hay dos tipos de cuantificadores. En este caso, nosotros tenemos que saber si es universal o si es existencial, ¿cierto? Y dependiendo de cómo esté la cúpula, nos va a quedar la clasificación, si es afirmativo o si es negativo. Cuando hablo de cúpula es verbo, para que les quede claro. Entonces, aquí cómo quedaría, todo ser vivo necesita de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué deben hacer? Deben describirlo con su simbología. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el símbolo para todo? Bueno, aquí algunos, porque hay algunos que necesitan, que son eléctricos, ¿cierto? Algunos vehículos necesitan combustible. Entonces, en ese caso es un existencial, ¿cierto? Que dice, existe un X que pertenece al universal, donde X necesita combustible. Bueno, es la propiedad. Luego, en este es todo ser vivo, necesita oxígeno. Entonces, para todo X que pertenece al universal, hay un X que necesita de oxígeno. Esto es P. P de X es la propiedad, el predicado. Igual acá. Entonces, deben revisar si es algunos o si es todo para que esto se haga verdadero, hacer la simbología y decir si este es un existencial afirmativo, este es un universal afirmativo. Aquí no veo ningún negativo. Entonces, no veo negativos. ¿Alguna duda para el ejercicio 1? Bueno, en el ejercicio 2 les dan una proposición. ¿Qué es lo que deben hacer con esa proposición? Deben identificar cuál es el cuantificador y cuál es la cúpula. El cuantificador y la cúpula. Verbo o cúpula. Cuantificador y la cúpula. Cuantificador y la cúpula. Cuantificador y la cúpula. Después de eso, deben verificar si es existencial afirmativo o si es existencial negativo o si es universal afirmativo o universal negativo. Yo aquí veo que todos son algunos, entonces todos van a ser existenciales. Si hay unos negativos, dependiendo de la cúpula. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, deben definir la clasificación. Entonces, por ejemplo, esta primera sería existencial negativa, ¿sí? Existencial o particular es lo mismo, particular negativa. Teniendo claro eso, deben formar las otras. ¿En base a qué? Entonces, venga, les muestro el cuadrito. Salir de acá.
el cuadrito estaba acá para que lo tengan presente. Ahí casi no se ve. Entonces, si les da particular afirmativa, deben formar la particular negativa, la universal negativa y la universal afirmativa, la que les falte. ¿Listo? Y ahí súper sencillo. Señor. Así es con cada ejercicio, ¿verdad? Sí, así es con cada ejercicio. Pero yo lo que les estoy diciendo es que, mira, todas son existenciales, ¿cierto? Aquí va a ser negativa, aquí es afirmativa, aquí es negativa, aquí es afirmativa. Entonces, en base a eso, van al cuadrito y forman las otras, que es muy, muy sencillo. En el siguiente ejercicio les dan dos proposiciones. ¿Qué deben hacer? Estructurarlas. ¿Listo? ¿Cómo se estructuran? Pues P es la proposición, Q es la proposición. Todas y algunas es el cuantificador, como en el ejercicio que les mostré ahorita rápidamente. Entonces veamos ese ejercicio así. Acá. Entonces, clasificamos según la estructura, obtenemos el sujeto, la cualidad o cúpula, el término y predicado. Y en base a esta clasificación de todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P, las graficamos en este cuadrito. Entonces, todo S es P sería clase A y algún S es P, ¿cierto? Sería clase E. ¿Listo? Entonces, algún S es P sería clase I. Hacemos A y I y obtenemos que son subalternas. Ese es el tercer ejercicio. Finalmente vamos a ir al cuarto ejercicio. El cuadrito hay que hacerlo también con el punto, o sea, con esta premisa hay que hacer la. Sí, claro. Lo primero que hacen es hacer esta estructura, ¿cierto? Que ahí viene en la guía. Vean la estructura que viene en la guía. Entonces les dicen, escriba la proposición, escriba el cuantificador, el término sujeto, la cópula, el término predicado. A partir de eso y a partir de esto, defina la clasificación. Entonces, todo SP es tipo A, ningún SSP es tipo E, algún SSP tipo I y ningún SSP tipo O. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ese cuadrito, pues vamos a decir es clase A, es clase O y trazamos. ¿Cómo se hace eso? Pues si quieren lo recortan así, marcan si es clase A, si es clase O y hacen el tracito. ¿Listo? Sí. Bueno, el último ejercicio, que es también sencillo, pero pues hay que analizarlo, es el argumento que les dan. Entonces, deben determinar las premisas. Ya saben que las premisas, esta es la premisa 1 porque hasta ahí hay punto. Esta es la premisa 2 y cuando hay por lo tanto es la conclusión. ¿Qué deben revisar ahí? Entonces, ahí deben revisar esta fundamentación, que me parece que está muy bien desglosada aquí, para que no se vayan a equivocar. Un razonamiento deductivo parte de un principio general, entonces nosotros leemos si parte de lo general, si concluye algo particular y si esa conclusión se puede decir que es verdadera. Y el razonamiento inductivo pues parte de un caso particular a una generalidad y esa conclusión pues no siempre es verdadera. Entonces, dependiendo de la letra tienen esos casos, ¿cierto? ¿Qué letra eligieron? ¿No han elegido letra? Sí, señora, la C. La C. Entonces veamos. La premisa 1 de la C es Carlos es astronauta y desde niño era muy aplicado en sus estudios, ¿cierto? Eso es algo particular porque es de Carlos.
Luisa también es astronauta dedicada a sus estudios desde su niñez. Alejandro es hijo de Carlos y Luisa. Por lo tanto, será dedicado a sus estudios y será astronauta. Entonces, ahí vemos que es un razonamiento inductivo porque en esta conclusión nosotros no podemos aseverar que eso sea verdadero. ¿Listo? Parte de lo particular y llega a lo general, pero en eso, esa conclusión puede ser probable que sí, probable que no. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Es una actividad muy sencilla en la cual se pueden obtener esos 100 puntos fácilmente. Cierra este domingo. Yo les aconsejo que la desarrollen hoy mismo bajo ahorita les comparto la grabación rápidamente, pues para que tengan acceso a esos cuadritos fácilmente. También están en el Padlet. Yo les he compartido el Padlet. Aquí hay estudiantes que no han podido ingresar y que ya no lo hicieron. Ya. Voy a compartirles el link. El link de asistencia. Vale, profe, sí, señora, eso te iba a preguntar. Pues qué pesar que los estudiantes ya pues no aprovechen, pero bueno, yo les comparto la grabación y en una grabación cortica de pronto se animen y lo hagan más rápido, ¿sí? Que una grabación larga. Yamiles, ¿alguna duda, alguna inquietud? Santiago, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, señora, por el momento todo claro, profe. Ok. Me diligencian por favor la asistencia y pues doy por terminada la reunión. Mucho ánimo, muchas bendiciones.